Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos aquí a este canal, y donde tengo el gusto de compartir con ustedes pues información que, que nos ayuda a equilibrar, a sanar nuestro cuerpo, no solamente a tener una gran calidad de vida o a optimizar nuestra calidad de vida, sino también ver la relación que hay entre lo que pensamos, cómo impactan nuestras emociones y cómo eso se traslada también a nuestra salud y a la enfermedad. Bienvenidos a los que ya están aquí con nosotros. Gracias Agus por estar por aquí. Bienvenidos a los que se vayan integrando. Me pareció importante ahorita pues compartir nuevamente esta información que es sumamente valiosa y que he tenido el privilegio de comprobar en mí y también de corroborar en los estudiantes que me han permitido, que me han tenido la confianza para poder hacer ese trabajo con ellos, aunque resulte información sumamente relevante, desafiante para la mente, para lo que estamos acostumbrados en escuchar. Primero me gustaría recordarles que de ninguna manera pretendería yo, sería absurdo y soberbio de mi parte pensar que solamente trabajando con los pensamientos o las emociones se puede prevenir o se puede resolver una enfermedad. Más bien de lo que se trata es de alinear los pensamientos y las emociones para poder procurar una mejor salud, porque no somos solo cuerpo. Evidentemente todas las sugerencias de la coordinación del gobierno de la República, de nuestro gobierno, que se están implementando para poder tener los semáforos y poder tener los cuidados de sana distancia, de lavado de manos, de higiene, del uso del cubrebocas como medida auxiliar siempre y cuando se use de manera adecuada, pues son muy pertinentes, pero no son suficientes. Entonces, yo lo que quiero, en lo que me quiero enfocar nuevamente y reiterar, y que si es de su interés compartirlo en sus redes sociales, es que es mucho más poderoso el sistema de defensas cuando nosotros tenemos un equilibrio en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Y ustedes me pueden decir, pues sí, eso es muy fácil cuando estamos en condiciones normales, pero en una condición de pandemia pues eso es prácticamente imposible, y eso es justamente el desafío, y sería un buen planteamiento o una buena pregunta o una buena objeción que me podrías hacer, que me podrían hacer, porque definitivamente en situaciones críticas es más difícil el poder visualizar cómo van mejorando las cosas, cómo podemos hacer que mejoren, porque incluso mejoran, pero no lo podemos ver a simple vista porque estamos acostumbrados a mirar las cosas o como solo positivas o solo negativas, y en realidad tienen un balance, un equilibrio. Entonces, ese balance y ese equilibrio, lo que hemos constatado y que se ha seguido investigando a través del doctor De Martini, del cual yo he seguido con con grandes transformaciones en mi vida desde el año 2008, es que yo he notado cómo mi sintomatología y las enfermedades que he podido tener incluso desde antes, como se los he comentado en otros videos, se pueden revertir, se pueden resolver a través de hacer un trabajo a profundidad con lo que es la psicología, el impacto de la psicología en las emociones y cómo se trasladan a la salud o a la enfermedad de nuestro cuerpo físico. El principio es, en este caso, como lo veíamos en el video de los miedos,
No se trata de que no los tengamos, sería absurdo, ni siquiera es la intención esa de decirte o de pedirte que niegues que tienes miedo o que te sientes frustrado o que no sabes cómo revertir algún problema financiero que estés enfrentando, que es parte de lo que todos estamos enfrentando en esta nueva situación. No es eso lo que te estoy pidiendo, definitivamente, porque yo también lo he vivido, los entiendo, los comprendo, pero lo que yo he podido entender es que tenemos la grandiosa oportunidad de llevarnos al siguiente nivel evolutivo con preguntas, con conocimiento de mucha calidad, del cual ya hemos tenido evidencias. El día de ayer una de mis alumnas con un malestar físico importante me estaba comentando cómo después de hacer un trabajo emocional a través de las preguntas de sabiduría que utilizamos en el método, específicamente para identificar cuál es la problemática y después darnos a la tarea de equilibrar las percepciones de tal manera que no nos quedemos solamente con la idea de que algo es malo o que algo es bueno, empezando por la misma pandemia. Y pues ella me refirió el día de ayer nada menos, pues que ya su problema de salud ya se había revertido, estaba muy contenta. Me gustaría, si ella estuviera de acuerdo, pues que diera su testimonio, como tantas otras personas, como yo misma se los he dado. ¿Por qué hablo de este tema en este momento? Bueno, pues porque hace un ratito nuestro presidente informó a través de sus redes sociales que había sido detectado como positivo de COVID, y me pareció importante que, si nos preocupa esa situación, a propósito de que nuestro presidente tiene ese problema, pues que sería un buen momento para recordar la importancia de que nos sigamos cuidando definitivamente, y que cuidemos sobre todo esta parte de las comorbilidades que pudiéramos tener, que cuidemos mucho lo que comemos, que nos hidratemos, que sigamos los protocolos de salud, que nos digan en cada uno de los lugares en donde nos encontremos. Pero más allá de eso, además de eso, para fortalecernos, es bien importante que nos enfrentemos a nuestros miedos, que reconozcamos cuáles son los miedos que tenemos, para que entonces podamos ver cuál es la realidad en donde estamos enfrentados. Yo les compartí en el video anterior, en el en vivo anterior, cómo cuando yo enfrenté el miedo del COVID después de ese bombardeo mediático bárbaro, que como dice Noam Chomsky, pues es peor que la bomba atómica, porque la intención que tiene es destruir nuestros cerebros, meternos miedo para dominarnos. Entonces yo me di cuenta que de inicio, cuando empezó el bombardeo mediático tremendo a través de la televisión, de los noticieros, de la radio incluso, yo me di cuenta cómo empecé a sentirme también con ese temor. Y no dejaré de agradecerle a mi querida amiga Mireya, que ella fue mi hermana cósmica, mi amiga, que es también una excelente facilitadora del método, que ella ya había trabajado con el método y me dijo: ¿qué es lo que temes? Revisa qué es lo que estás viendo en el bicho que tú crees que te pueda hacer. Y les compartí en el video anterior, y no está de más volverlo a insistir, que yo lo que me preocupaba a mí es decir, bueno, pues es que si es un bicho, en el caso más extremo, que es obviamente ahí hacia donde te va llevando ese bombardeo, esa es la intención, pues que yo vaya a entrar en un estado de gravedad, vaya a ser intubada y me pueda morir. O sea, hasta allá fue mi mente. Y me sentía muy desafiada, me sentía muy asustada. Y luego en mi casa, ya ven que en estas 7 áreas que yo les comparto, pues cada persona tiene un acomodo distinto. El área física, que corresponde a la salud del cuerpo físico, no es mi valor número 1, está entre el 3 y el 4,
pero estaba yo rodeada de mi hermano, que es uno de sus dos primeros valores, y de mi mamá, que igual está en esos dos primeros valores. Entonces yo les he comentado incluso en videos que mi mamá, no sé si me esté viendo, pero no me abraza desde que se dijo que estaba el virus, ¿no? O sea, no nos dejaba que abrazar. Y yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? A veces me daban ganas de abrazarla, pero yo decía, pues sí, sí la entiendo, la respeto, yo no creo que la pueda transmitir, pero en ese tiempo en que yo me sentí muy asustada, que fueron los primeros días, tal vez los primeros 15 días de lo que sucedió, no tuve una reacción tan pronta. En cuanto mi hermana, mi amiga, mi colega, mi compañera me dijo, ¿qué es lo que estás viendo?, fue allí que identifiqué eso, ¿no? Pues el miedo que me daba era justamente eso. Entonces yo dije, bueno, en donde yo, utilizando la ley del espejo, en donde yo le he hecho sentir a las personas asfixiadas, no las he dejado respirar, obviamente en un sentido amplio, en un significado amplio, porque yo les he explicado que cuando uno tiene un miedo exagerado, no se trata de aniquilar el miedo, porque el miedo pues es un instinto de supervivencia, eso es bien importante reiterarlo. No se trata de eso, se trata de que sea un miedo que nos ayude a avanzar, no que nos inmovilice. Entonces, yo sabía que íbamos a lograr eso. No puedes extirpar las emociones porque tienen una función no solo biológica, sino también una función en nuestras vidas y en nuestro propio proceso evolutivo, con nuestra misión de vida. Son alarmas fundamentales que es importante escucharlas porque contienen mensajes de retroalimentación para ayudarnos a regresar a nuestra fuente de mayor poder, que está en nuestro centro, en nuestro corazón, en nuestro propósito de vida, en nuestra misión de vida. Y que en cada caso, como se los he comentado, pues es diferente. Entonces, cuando yo hice ese trabajo, empezando con la ley del espejo, ahí yo me empecé a relajar porque me di cuenta que eran sentimientos de culpa que yo tenía guardados los que estaban expresando un miedo. Los sentimientos de culpa están en el pasado y los miedos están en el futuro. Entonces yo me di cuenta que eso era lo que me estaba sucediendo, que yo estaba proyectando en el virus de lo que yo me sentía culpable. ¿Qué me costaba hacer ese trabajo? Y a ti que eres escéptico o escéptica de lo que te estoy diciendo, ¿qué puedes perder si lo haces? A mí me hizo regresar en mi tranquilidad. Y a partir de esa primer pregunta fue como empecé a trabajar con las que siguen, de tal manera que me di cuenta que todo tenía un propósito y todo tenía un equilibrio. Y así como yo me sentía culpable con esas personas de que no las había dejado expresarse, por ejemplo con mi hija, me di cuenta que cuando yo no la dejaba expresarse y retomar el evento completo, porque hay asociaciones que se quedan en la mente como de manera aislada. Cuando uno recobra el evento y lo hace uno por escrito, aunque yo trabajo con ustedes de manera, a manera de conversación, de plática en sesiones en línea, yo me di cuenta, recobrando el evento, que pues yo cuando le decía que se esperara para poder hablar es porque yo estaba inmersa en el trabajo y porque yo también quería que ella se incorporara a sus actividades del colegio, a sus responsabilidades de la casa, de tal manera que pudiéramos darle continuidad al día. Y esas son las cuestiones que se recobran cuando uno aterriza en el evento y empieza a indagar con preguntas de sabiduría. Y también me di cuenta que en esos momentos donde yo no la dejaba hablar, la ayudé a que entonces ella buscara no solamente hablar conmigo, sino que buscara a otras personas con las cuales poder hablar, y eso le permitió abrirse pues con sus abuelos paternos, con su abuela materna, con su tío, con mi hermano, con mis sobrinos, con sus mismas amistades, porque cuando tú no dejas a una persona que hable y tiene muchos deseos de hablar, pues va a buscar quien lo escuche, y ese es el gran regalo que le das. En cambio, si solamente tú lo escuchas, pues se queda solamente escuchándolo una persona y no se abre ese espectro de posibilidades que forman parte de la evolución de una persona, que es un líder. Un líder pues es el que transmite información a más personas. Entonces, ese fue uno de los casos y que por eso se los comparto,
porque me pareció, a mí me ayudó mucho a darme cuenta cómo cuando no dejaba yo hablar a mi papá, cuando tenía yo discusiones con él fuertes, hablando de temas de la familia importantes y que yo no lo dejaba hablar, pues a veces él no le importaba que yo no lo dejara hablar y me gritaba más fuerte y él hacía también valer su voz, y entonces encontrábamos la manera de bajarle los dos. Yo no tenía en aquella época el conocimiento que ahora ya yo tengo, para entonces poder bajar la intensidad y decir, papá, pues vamos a sentarnos, o que él me dijera, hija, ya gritamos, no nos estamos entendiendo, y vamos a encontrar un momento en el que podamos dialogar y podamos entender lo que estamos diciendo, lo que yo te quiero decir y lo que tú me quieres decir. Entonces, el recobrar este tipo de eventos que se quedan en la mente como fotografías estáticas, que nos hacen tener un juicio con uno mismo o con las personas que más amamos, especialmente con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con las personas que más amamos, con compañeros de trabajo, con colegas, con amistades muy queridas. Eso se va quedando como una fotografía en la mente, como si nuestras vidas fueran una fotografía. No somos fotografías, no somos fotos pegadas, somos seres en movimiento que estamos constantemente evolucionando y que tomamos cierto tipo de decisiones en acciones o en inacciones porque las consideramos en su momento como lo mejor que podemos hacer de acuerdo a la información que teníamos en ese momento. Entonces yo lo fui haciendo con cada una de las personas que vi que yo no había dejado hablar, con mi pareja, con mi mamá, con mi hermana Blanca, con mi hermano Sergio, con mi hermano Pablo, con mis sobrinos, con mi hermana Liliana. O sea, me puse a hacer un recorrido de todo lo que me di cuenta que me provocaba sentimiento de culpa. Por eso yo les digo que el método no es mágico, y por eso las 2 horas, porque vamos muy al detalle. Yo fui trabajando detalle a detalle. Esa es solamente una de las 7 preguntas que trabajé, y ya empezar a hacer el trabajo a mí me empezó a liberar, me empezó a aclarar, me empezó a ayudarme a entender por qué había hecho lo que había hecho, y me ayudó a ver cómo lo que yo aparentemente les había quitado, hacia dónde les había dirigido. Entonces, cuando uno se libera de esas cargas, puede regresar a su centro, y eso es justamente lo que a mí me parece trascendente ahorita, porque no se trata de que dejemos de tener emociones, de que dejemos de tener miedo o que no tengamos sentimientos de culpa, sino tener las herramientas para poder regresar a ese centro y ver las cosas como son, ser justos con nosotros mismos de por qué actuamos como actuamos, y también ser justos con las personas que amamos para hacerles entender, transmitirles, a veces incluso sin decirles nada, de por qué actuamos como actuamos. Y a mí me ha pasado, tengo el privilegio de que con mi madre, con mi pareja, con mi hija, con mis hermanos, con mi padre, poder llegar a ese nivel de detalle, de podernos sentar y poder decir, mira, yo en realidad lo que buscaba era esto, pero ya te entendí que lo que tú buscabas esa era otra cosa, y es ahí donde se abre una comunicación distinta, en donde podemos entender que no tenemos que ser iguales, que no tenemos que quedarnos callados, que no se trata de que le digamos a los demás qué es lo que tienen que hacer porque nosotros tengamos un punto de vista mejor que el otro, sino que cada uno tiene una perspectiva única, perfecta y grandiosa, que va a ayudar a que tengamos una perspectiva más amplia de la situación, y sobre todo poder construir eso que yo tanto les comento, construir comunicación en aprecio y en honra mutua, sabiendo que yo tengo mi manera de pensar, tú tienes tu manera de pensar, mis prioridades, ¿de dónde vienen? De los vacíos que percibimos de niños. Para mí el vacío, uno de los vacíos más importantes es porque yo no tenía apoyo de las personas de mi familia, porque estaban muy ocupados resolviendo problemas de mis otros hermanos o entre mis propios padres. Entonces para mí se volvió muy importante la comunicación con Dios, el área espiritual se volvió muy importante, y ahí es a donde mi área de especialidad se ha desarrollado de tal manera de yo poder entender que pues esa es mi forma,
y es muy valiosa y es de mucho respeto, pero eso no significa que yo niegue la de una persona que, por ejemplo, pues también he tenido alumnos que han tenido COVID o que están muy expuestos al COVID, médicos, odontólogos, y que yo les pudiera decir, ay no, pues ponte a hacer una meditación o métete a alguna religión, o si crees en Dios, pídele solamente a Dios. Obviamente cada quien va a recurrir a lo que se sienta y crea que le va a hacer sentir más protegido, y eso es muy, muy válido. Pero imagínense si podemos sumar lo que cada persona de los vacíos de estas 7 áreas percibe como su mayor prioridad, y son los lentes sobre los cuales filtra su realidad. Si sumamos todos esos poderes, pues obviamente vamos a podernos sentir no protegidos desde nuestro mayor vacío, que es nuestro mayor valor, sino sentirnos protegidos desde todas las áreas. Entonces, esa es justamente la intención de este video, recordarte que tus pensamientos son los que generan tus emociones, y que como esté tu pensamiento y tu emoción, eso crea un impacto en tu fisiología, en tus síntomas, y que es grandioso ver cómo cuando se transforma ese pensamiento, ese juicio hacia uno o hacia los demás, que se transforma en sentimientos, emociones, sentimientos de culpa, de vergüenza o en miedos, es algo que se puede disolver a través de preguntas de sabiduría, de tal manera que puedas regresar a tu centro y que puedas modificar también tu fisiología y hacerte más fuerte. Porque si está uno consciente que puede tener de una o de otra manera el contacto con el virus, que obviamente uno evita que eso suceda, pero si nos vamos al peor escenario, bueno, en caso de que hubiera un contagio, ¿qué sería lo que a mí me haría sentir más protegido? ¿De qué manera yo me sentiría más protegido? Cuidando mucho mi hidratación, mi alimentación, haciendo ejercicio en las condiciones que se puedan. Aquí ahorita donde ven, en el espacio en el que estoy, pues aquí me pongo a hacer mi ejercicio también, mis abdominales, mi cardio, mi yoga, y eso me hace sentirme más fortalecida. Pero si me hace sentir más fortalecida lo que me comparte mi mami, que es tomar agua con limón y ajo picadito todas las mañanas en ayunas, pues también lo hago. Y si también me hace sentir más fortalecida el tener un equilibrio en mis emociones, y que si tengo miedos, encontrar la forma de disolverlos y de regresar a mi centro, pues también lo hago. Todo lo que abone para fortalecer mi sistema inmune, para entonces yo poderme hacer la pregunta, ¿en dónde yo me siento más fortalecida? ¿Y en dónde no me siento fortalecida? Porque además es un trabajo diario. Lo que hicimos ayer nos sirve para ayer. Lo que hacemos hoy nos sirve para hoy. Obviamente todas las medidas de higiene, el lavado de manos, el ponernos el gel, cuando regresemos de la calle bañarnos, si queremos tener medidas más extremas y también queremos lavar la ropa después de que regresamos, todo lo que sea necesario hacer. Yo aquí limpio con cloro cada vez que salgo, y eso me hace sentir más tranquilidad, y yo sé que también les da tranquilidad a las personas con las que convivo y que tienen un interés particular en no tener ninguna fuente de contagio. Entonces yo también me cuido en extremo cuando tengo que salir a la calle, camino en zigzag, porque yo digo, bueno, pues si eso les da tranquilidad a las personas que yo amo, ¿por qué no lo voy a hacer? Para poder mirarles a los ojos y decirles, pues yo me estoy cuidando en algo que es importante para ti, y también poderles decir lo que yo aprendo, lo que yo sé, me gustaría que te dieras la oportunidad de integrarlo, para que entonces, obviamente es decisión de cada quien y es el ritmo y la decisión de cada persona, para que te sientas más fortalecido y te des cuenta que también cuando uno deja de temer algo y uno no resiste la experiencia, pues es uno más fuerte y puede actuar de manera más sabia. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene miedos o tiene cargas emocionales, uno está distraído, está uno más pensando en el futuro o más en el pasado, y no está uno presente. Y luego los accidentes, ¿en dónde suceden? Pues cuando está uno distraído o en el pasado o en el futuro. Entonces, cuando uno disuelve sus cargas, sus miedos, sus sentimientos de culpa, que es la oportunidad que nos da ahorita el COVID de los miedos,
ayudarnos a hacer este trabajo a fondo, de tal manera que podamos decir, eh, este miedo es porque yo siento que el COVID me puede hacer a mí lo que yo le he hecho a alguna persona. Y poder hacer ese clavado, echarse ese clavado, como dice una frase de Nietzsche sobre el miedo muy fuerte, muy bonita, en donde dice algo así como, se las voy a leer, es un poco complicada, ya ven cómo es el pensamiento de este gran filósofo, Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, para quienes gusten de que se les hable en, en los nombres originales de su lengua. Dice la frase de Nietzsche: solo puede ser intrépido quien conoce el miedo, pero lo supera. Quien ve el abismo con orgullo, quien ve el abismo con ojos de águila, quien con garras de águila se aferra al abismo, ese tiene valor. Y fíjense que me gustó mucho y por eso se las comparto, porque el método es fuerte en ese sentido, pero yo creo que la mejor manera de poderse liberar de los miedos es enfrentarlos. Han habido grandes maestros en los que tú confíes, en las prácticas que a ti te den armonía, tranquilidad, búscalas, hazlas. Ahorita es el momento de integrar todo lo que te dé tranquilidad. Yo abono y comparto lo que a mí me ha funcionado y que me ha ayudado a tener pues una salud de bastante calidad, no solo en esta pandemia, sino también desde que empecé a trabajar con el método, desde que yo empecé a disolver mis cargas, mis resentimientos, mis sentimientos de culpa, mis juicios conmigo, mis juicios con los demás, todos mis sistemas empezaron a funcionar mejor. Tan es así que yo empecé a probar cada vez más cosas, empecé a probar con mi sobrepeso, empecé a probar con otras cosas y, como les decía hace poco, incluso con dolencias que uno diría, ay, es imposible tener un impacto tan profundo en dolencias tan impensables, ¿no? Por lo que les he comentado de la columna, que yo me caí a los 20 años, 19, 20 años, 18, 19 años más bien, me caí y me afecté la tercera lumbar. Justamente estoy haciendo un trabajo más a fondo, ya bien identificando de las 5 lumbares cuáles, y era entre la segunda y la tercera lumbar. Entonces estuve 2 meses en cama y fue una dolencia con la que, aunque me dejaron ejercicios y luego pues yo de joven no los hacía, sobre todo abdominales, me decían que no subiera de peso, a veces sí lo hacía, a veces no. Entonces esa fue una dolencia que se mantuvo, una molestia que se mantuvo desde los 20 años, ahorita tengo 50 años. Y esa dolencia con la que he trabajado mucho desde que inició la pandemia hasta ahorita, ya está a un 97% de eliminarse, ¿no? Pero yo, como soy muy perfeccionista para darles las evidencias de lo que les comparto, pues quiero eliminarla completamente. Por eso es que ando revisando ahora de manera más específica, con la ayuda de la biodecodificación, cuáles son los temas, no solamente míos, sino de mi clan familiar, para entonces entrar a ver cuáles eran los juicios que yo tenía conmigo, con mi papá sobre todo, para entonces poder liberarme de síntomas. De síntomas no se va a liberar uno del todo, pero me refiero a que yo me he puesto esa meta, ese propósito de poderlo poner a prueba. Porque yo le soy muy sincera, cuando yo empezaba a escuchar en el método en el radio con Angie Devine, mi maestra, mi primer maestra, antes del doctor de Martini, una gran discípula, una enorme maestra, una gran líder, a la que yo amo y agradezco profundamente también todas sus enseñanzas, su ejemplo de inspiración. Yo era muy escéptica, yo decía, no es posible, ¿no? Y yo andaba pero bien mal, o sea, yo estaba bien deprimida, con un sobrepeso tremendo, con una soberbia bárbara, pensando que pues yo había estado en un grupo de autoayuda durante muchos años,
Desde los 17 años participé de la cofundación de ese grupo de autoayuda, basado en el libro de las mujeres que aman demasiado, y pues yo había estado en el radio, incluso en la televisión, en algunos programas, en entrevistas de periódico, prácticamente todos los, en Exposer, en Expo Mujer, dando conferencias. Entonces yo me sentía más allá del bien y del mal, y como había estado en terapia con un psiquiatra y tomando antidepresivos desde los 8 años, pues yo sentía que yo lo sabía todo y que yo no podía, que a mí ya no me podían enseñar nada. Yo había tenido en el grupo muchos ahijados, había abierto grupos en diferentes lugares de la República, pues a mí qué me podían decir. Y no me daba yo cuenta cómo la vida me invitaba a continuar evolucionando, hasta que me puso de rodillas en una situación donde yo estaba a punto de casarme, y pues todo se fue para atrás. Me sentí profundamente frustrada, dolida, y eso fue lo que me ayudó a poderme abrir a este grandioso conocimiento, aprenderlo. Hola Leti, bienvenida mi amor, qué bueno que estás aquí, gracias. Y, y fue grandioso empezar a darme cuenta cómo uno de ir cumpliendo uno a uno mis grandes anhelos. Uno de mis grandes anhelos era poder abrazar a mi padre de corazón, de poderle decir: papá, te amo, te he estado buscando en maestros, en novios, y quisiera poder abrazarte y amarte. Y ese fue el primer sueño que conseguí, el poder hablar con mi padre, el decirle lo que no me gustaba, el escucharlo a él también, que me lo dijera, el llorar juntos, el abrazarnos de corazón. Fue de los primeros regalos grandiosos que yo viví con el método, y que hoy, ante este desafío que yo sé que es para todos, me parece bien importante compartir, porque yo no me hubiera dedicado a lo que me dedico si no hubiera sido por darme cuenta desde ese primer trabajo que yo hice 26 y 27 de agosto del año 2008, cómo uno de mis grandes sueños se hacía realidad. Y después seguir trabajando con mi papá, y a la par trabajar con mi madre, y poder ir deshaciéndome de todo el rencor, las barreras que yo había puesto entre ellos, y entre mí y hacia ellos, y poder descubrir el amor y poderlos abrazar, y poder hablar con franqueza, no dejando de expresar lo que me gustaba, y sabiendo que a veces está uno contento y a veces está uno enojado, y a veces está uno de acuerdo y a veces está uno en desacuerdo, y saber que esa es la verdad del amor, que no siempre vamos a estar cercanos, que a veces vamos a estar distanciados, que no tenemos que pensar igual, que el pensar distinto nos ayuda a tener diferentes perspectivas, y que nos ayuda a tener distintas misiones de vida. Y entonces me ayudó a descubrir mi misión, me ayudó a entender a mi hermana, me ayudó a entender a mis hermanos, me ayudó a entender a los hombres, porque yo me sentía muy resentida con los hombres, y al mismo tiempo con un gran deseo de poder construir una relación de amor con ellos. Y eso también he podido conseguir, el ver a los hombres como seres humanos grandiosos, tan grandiosos como las mujeres, poderme reconciliar con mi lado con mi ser mujer, poder sanar mi cuerpo físico, mi sobrepeso, poder descubrir mi belleza y dejar de compararme con otras personas, empezando con mis medias hermanas, por sus rasgos, pues porque tenían ojos claros y cabello claro, y yo pensar que eso era mejor que mi manera de ser, y poder entender su belleza, su forma de belleza, y poder reconocer la mía. Estos han sido algunos de los muchos regalos, pero también en el área de la salud, pues yo dejé prácticamente de tomar antidepresivos, mis depresiones se fueron, mi ansiedad se fue, me di cuenta que el balance de mis percepciones, que cuando yo elimino mis juicios y me doy cuenta que también sirven, pero que llega un momento tope en donde es importante entender que las personas aman desde lo que valoran más. Una persona, por ejemplo, se los he compartido en otros videos,
Las personas que tienen mucho aprecio por el área intelectual en sus primeros lugares van a estarte corrigiendo constantemente. Y no siempre uno lo sabe y a veces lo toma uno a mal. Pero son personas que te pueden corregir ortografía o te corrigen cómo estás hablando y pues sí es cierto que a veces es una patada en el hígado que te estén corrige y corrige, pero para ellos es tan importante el conocimiento, la estética y la forma de hablar, que esa es su manera de expresarte amor. Una persona que aprecie mucho el dinero no te lo va a dar, te va a decir, ve y tú consíguelo, yo te digo cómo, pero tú consíguelo, yo no te voy a dar nada. Y eso tú lo puedes tomar como una ofensa, pero cada quien tiene su forma de amar porque tiene sus vacíos percibidos de niños. Entonces, pensé que este era un buen momento, ahorita que nuestro presidente requiere tanto de nosotros y que nosotros requerimos de ponernos el corazón en nuestro lugar y mostrar quiénes somos, pensé que era importante compartir uno a uno o algunos de los inmensos regalos que yo he tenido el privilegio de contar, de entender, de vivir, y que han significado mucho trabajo, que han significado meterme en mis más grandes miedos y descubrir el amor, descubrir el valor. Por eso las publicaciones de hoy, tanto en el ABC de la Sabiduría y el Amor Incondicional, que es mi página, que les invito a que la vean. Allí pongo también frases distintas de las que pongo en mi muro, y aquí en mi muro también. Nos dice Sandra Gutiérrez Aguillón: la realidad es que uno nunca termina de aprender como seres humanos y cometemos muchos errores. Gracias, Sandra. Fíjate que yo lo que he aprendido con el método es que lo que uno considera como error, en realidad tuvo su lado de acierto, tuvo su sentido. Lo que pasa es que uno, cuando se juzga y piensa que cometió un error, pues hay un juicio con uno mismo, y de ahí es de donde provienen los sentimientos de culpa. Pero cuando uno ve que lo que uno cree que fue un error, a través de estas preguntas de sabiduría, cómo fue un acierto para uno mismo, para el momento que estaba viviendo y para lo que estaba viviendo la persona o las personas que estaban implicadas, y te das cuenta que fue una lección, que todo tiene un propósito, y que hagas lo que hagas, siempre va a haber un lado positivo y un lado negativo, siempre. Eso es inevitable. Eso es lo que justamente yo les invito, Sandy, a que se den la oportunidad, a que nos eliminemos de los juicios, a que aprovechemos esta nueva era en la que estamos ahorita, y que veamos cómo todos son experiencias. Porque yo te pregunto, ¿por qué Tomás Alva Edison, el que hizo el foco, por qué no dice que cometió errores? ¿O por qué más bien no se detuvo ante la serie de experiencias una y otra vez que tuvo para conseguir, a la par que otros científicos? Él fue el más notable porque fue el que logró este foco de bombillo que conocemos. Tesla fue el que después fue su discípulo, es el que conocemos más de la corriente alterna, este foquito que está así como enroscadito. Pero Edison tiene esa frase tan bella que dice: yo no me equivoqué, sino que encontré miles de formas de cómo no llegar a ser un foco. ¿Por qué habría de ser un error si nosotros somos un proceso de vida? No nacemos sabiendo todo. Justamente lo rico de vivir y lo rico de amar es que uno va aprendiendo conforme va avanzando, conforme va dando pasos, conforme va uno viviendo. Entonces, ¿cuál es el error? Eso es justamente parte de lo que nosotros tenemos el privilegio de enseñar en Plenitud Infinita en este Liceo de Desarrollo Personal y Humano, para que las personas puedan abrazarse, entenderse y amarse, y no por ello dejar de aprender y de evolucionar, pero no compararnos unos con otros, sino entender que cada quien tiene su estilo, y como uno se aprecie, se comprenda y se ame, es como uno tiene la capacidad de comprender, de abrazar, de apreciar y de amar a los otros, y de entender que a veces vamos a estar contentos y a veces vamos a estar
enojados, a veces vamos a estar dispuestos y a veces vamos a estar indispuestos, a veces vamos a ser lindos y a veces vamos a ser crueles, porque esa es la realidad de todos. Todos tenemos todas las características humanas, todos hemos expresado en uno o distintos momentos todas las cualidades y todos los defectos. Pero más que cualidades y defectos, son parte del proceso de estar vivos, y cuando uno puede ver cómo le ha servido, aterrizándolo a través de preguntas de sabiduría en la experiencia concreta, que por ejemplo yo te invito a que digas en dónde tú crees que has cometido errores, sería grandioso que te dieras la oportunidad de ver en dónde esos errores que tú juzgas en ti, y que tal vez por eso otros te digan que son errores, porque uno refleja, las críticas de los otros son en realidad la proyección de los juicios de nosotros mismos. Nos dicen afuera lo que a veces no nos queremos decir o que nos estamos diciendo solamente en nuestra mente. Sería grandioso que te dieras la oportunidad de ver cómo lo que tú consideras errores fueron parte de tu proceso de vida y cómo te impulsó a ti e impulsó a las personas que tú crees que afectaste. Tuvo beneficios equivalentes. Y eso solamente yo lo he conseguido a través de poner en práctica el método con cada una de las preguntas de sabiduría, y que yo verdaderamente les invito a que se den la oportunidad, porque eso para mí ha significado tener una mejor calidad de vida y poderla trasladar cada vez más a lo que realmente hace latir mi corazón, no a lo que otros me dicen que deba yo de hacer, a entenderlos y buscar construir acuerdos con quienes me parece valioso construir ese acuerdo, y con quienes no, explicarles, mira, realmente eso no es valioso para mí, no es lo que yo estoy buscando, y te agradezco, pero esto es lo que yo quiero, poder ser franco y para poder construir justicia y recibir el mismo trato justo. Eso es lo que yo les podría decir para ya no extendernos más. Ya van a ser, ya tenemos poquito más de 40 minutos. De todas formas, pues los en vivos vamos a los estamos haciendo todos los jueves de 8 a 8:30, 8:40. Pueden plantear proponer temas, no importa que sean los mismos temas o que sean detalles de ciertos temas. Lo importante es que les sirva, que les dé información de mucha calidad y que está constatada tanto en mí como con mis estudiantes, quienes me han tenido esa confianza, y que la verdad hemos hecho transformaciones importantes en nuestras vidas, que están en las manos de todos, que están al acceso de todos. Ahorita sigo ofreciendo los costos de promoción, trabajando 2 horas efectivas, 120 minutos. Les estoy dando en sesiones en línea por 1,050 pesos. La verdad es un costo sumamente accesible. El método tiende a ser mucho más caro que eso, y pues yo estoy buscando en este esfuerzo que hago de darles lo que yo sigo investigando, mi propia experiencia de más de 33 años, no solo con el método, sino recientemente con la biodesprogramación, con toda mi trayectoria en grupos de autoayuda de 12 pasos, con la experiencia de diferentes libros de logoterapia, de lecturas de Eric Fromm, de mi formación como psicóloga industrial, que también estuve estudiando en el TEC de Monterrey. Toda esa trayectoria que yo tengo desde los 17 años la pongo a su disposición, y el trabajo que hago cotidianamente, siendo yo, teniendo el gozo de decirles, soy el ejemplo de buscar mi propia plenitud, de sanar mi propia vida y de cada vez sentirme mejor en mi cuerpo físico, sin importar que la pandemia me sacuda como nos ha sacudido a todos, y de todas maneras dentro de esa sacudida seguir viendo bendiciones, oportunidades, beneficios. Ese es mi gozo, ese es el gozo que les deseo transmitir el día de hoy. Y no sé si quiere alguien más hacer alguna pregunta ya para despedirnos, o algún comentario. También críticas u objeciones son válidas, no hay ningún problema. Todo nos ayuda
a conocer más de estos principios universales que rigen la energía, que rigen a final de cuentas lo que es el amor, lo que es la fuente de todas las cosas. Y bueno, como no tienen algún otro comentario, les deseo compartir que en la historia de la humanidad la gratitud y el amor han demostrado y siguen mostrando que son los máximos sanadores que existen. Eso no significa que no se lleven de manera colateral con cuidados del cuerpo físico, pero somos un espíritu grandioso que requiere de un cuerpo físico y que tiene un propósito espectacular que también es muy importante reconocer y que también aquí lo podemos hacer a través de 13 valiosas preguntas. Les deseo una noche en armonía, en conexión con su ser, en conciencia, y que escuchen a su corazón para que sigan avanzando en los pasos que cada uno de ustedes desean manifestar en sus vidas. Y pues nos vemos el jueves a las 8. Cualquier duda, pues estoy al pendiente. Excelente noche. Gracias por estar aquí.